Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 962 para comenzar a estudiar la carta de Pablo a los Gálatas. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Bienvenidos al estudio de hoy. Bueno, Victoria. Hoy comenzamos a estudiar otra carta de Pablo en la que este incansable misionero podemos ver que, como sucedió con la carta de los Corintios acabada ayer, se enfrenta de nuevo a los judaizantes, los judíos que se hicieron cristianos. O sea, Francisco, vamos a vestirnos otra vez de inspectores para analizar lo que quiere decir Pablo a los Gálatas. Pues no tenemos más remedio. Analicemos primero nosotros los pasajes para poder comprenderlo y luego transmitir a los amigos que nos escuchan. Parece que está claro que el autor de esta carta fue, sin duda, Pablo. Al menos, si no veía bien para escribirla, se la dictaría a otro hermano. Galacia abarca una zona extensa, lo que podríamos llamar en la actualidad Turquía. Para situar a alguna zona exacta de Galacia, se distinguía como Galacia del Norte y Galacia del Sur. No está muy claro a qué zona de Galacia escribió Pablo la carta, pero lo más probable es que fuese la Galacia del Sur, donde Pablo, en unión de Bernabé, había fundado iglesias como Antioquía de Pisidia, Icono, Listra y Derbe, alrededor de los años 45-47 después de Cristo. Poco tiempo después se celebró el Concilio de Jerusalén, debido a los problemas presentados por los judaizantes. Parece que esta carta a los Gálatas la escribió Pablo durante su tercer viaje a Corinto, que fue el que iba a realizar Pablo después de escribir su segunda carta a los Corintios, y que acabamos de estudiar ayer. El propósito de la carta está claro si analizamos su contenido. Amenazaba la apostasía, si es que ya no había comenzado, por la cual la carta era naturalmente una epístola polémica. La apostasía sobrevino debido a la acción de algunos maestros judaizantes. Ya hemos aclarado que eran los judíos que se habían hecho cristianos. Quizás el mismo grupo que había molestado a Pablo en otras iglesias. La acción de estos personajes y los problemas que surgieron fueron los que propiciaron el Concilio de Jerusalén. Parece que el problema era muy grave, pues podía suceder que la incipiente iglesia cristiana se dividiera en dos partes, ya que se discutía si los gentiles convertidos al cristianismo tenían que aceptar las ordenanzas de los judíos o no. La realidad era que entre los mismos apóstoles había división de opiniones al respecto. Pablo, por ejemplo, aunque era judío y respetaba las normas judías, pensaba que los gentiles, al no ser judíos, solo tenían que aceptar el Evangelio de Jesús. Es cierto, Francisco, pero Pablo aconsejó a Timoteo, que no era judío, a que se circuncidara. Pablo no era una persona conflictiva, y para que no hubiesen conflictos entre los judíos y los gentiles, aconsejó a Timoteo, que era un buen evangelizador, que se circuncidara. Pero donde Pablo hizo más hincapié en este concilio fue en la falsa enseñanza de que el hombre puede salvarse a sí mismo observando los preceptos de la ley. Es indudable que estos falsos maestros habían logrado un gran éxito en sus esfuerzos y hasta habían engañado con sus enseñanzas a una cantidad no pequeña de los feligreses de las iglesias de Galacia. No se puede saber con exactitud hasta dónde habían llegado las iglesias engañadas en la patria del legalismo antes de que recibieran la epístola de Pablo, pero se nota por tono general de la carta que había un peligro inminente de apostasía general. Estos maestros iban indirectamente
en contra de la decisión del concilio. No solo repudiaban el Evangelio de Pablo, sino que desafiaban su autoridad como apóstol, haciendo mucho énfasis en el hecho de que Pablo no era uno de los 12 elegidos y ordenados por Cristo. Para que los gálatas vieran con claridad el error en el cual habían caído, Pablo reafirmó los grandes principios del Evangelio, tal como se lo había enseñado. Pero como se acusaba al apóstol de que predicaba un evangelio falso, y eso implicaba la otra afirmación de que él no estaba cualificado para enseñar, Pablo se sintió obligado a dar pruebas que demostraran su apostolado. Bien, pues lo que hemos explicado es muy importante, pero lo que realmente Pablo en todo momento lo que predica es la justificación por medio de la fe en Jesucristo, lo cual presenta un contraste con el concepto judaico de la justificación por medio del cumplimiento de las obras prescritas en el sistema legal judío. Esta carta ensalza lo que Dios ha hecho mediante Cristo para la salvación del hombre y rechaza la idea de que una persona puede ser justificada por sus propios méritos. Pero la pregunta específica en disputa entre Pablo y los maestros de la herejía de Galacia era si el cumplimiento de las ceremonias y requisitos prescritos en el judaísmo le da derecho a una persona el favor divino y a ser aceptada por Dios. La respuesta fue un rotundo no, porque el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El cristiano que trata de ganar la salvación mediante las obras de la ley está renunciando completamente a la gracia de Cristo y despreciando su muerte en la cruz. Los gálatas se habían convertido en nuevas criaturas en Cristo, guiados por el Espíritu, y Cristo vivía por la fe en sus corazones, en donde tenían escrita la ley moral, los 10 mandamientos. Bien, pues no hemos podido acabar con la introducción de la carta de Pablo a los Gálatas. Mañana continuamos estudiando este preámbulo de la carta con el tema 963. Bendiciones y hasta mañana.